¿Y si te dijera que uno de los líderes silenciosos del Barça acaba de confirmar algo que nadie quería escuchar? Íñigo Martínez no solo se fue, sino que asegura que volver hoy es prácticamente imposible. Un golpe de realidad que mezcla dinero, nostalgia y un vacío que pesa más de lo que parece. En los próximos minutos vas a descubrir qué hay detrás de este shock de 20 millones, por qué el Barça no puede competir para recuperarlo, y cómo esta salida destapa una verdad incómoda sobre el club. Pero antes de entrar en los detalles, dime algo. ¿Crees que el dinero debe decidir el final de una etapa que parecía tan especial? ¿De verdad era imposible que Íñigo Martínez regresara al Barça? ¿O simplemente nadie podía pagar el precio? Íñigo lo deja claro. El Barça no tiene capacidad para recuperarlo. No es una cuestión deportiva, es una limitación económica total. Mientras en Arabia recibe un contrato cercano a los 20 millones de euros, el Barça ni siquiera puede entrar a la conversación. Y lo más duro es escucharlo de su propia boca. Laporta no puede poner ese dinero. Realidad pura, sin maquillaje. Para el culé, esto no es solo perder un central, es enfrentarse a la sensación de que queremos, pero no podemos. Para el jugador, en cambio, es asumir que la vida profesional tiene ventanas que no vuelven, dos verdades que chocan y duelen. Imagínate a Jordi, un hincha del Barça en Hospitalet. Abre el móvil antes de ir al trabajo, lee la entrevista y suspira. No es culpa suya, pero ¿cómo no va a doler? Y a la vez, imagina a un seguidor neutral en Madrid. No es traición. Si te ofrecen 20 millones a los 34, elige seguridad. Cuéntame en comentarios, ¿tú habrías elegido el corazón o el cheque? Antes de seguir, quédate con estas dos preguntas que responderemos más adelante. ¿Qué pierde exactamente el Barça sin Íñigo? ¿Y quién puede ocupar ese hueco sin gastar una fortuna? Y aquí es donde la historia se vuelve humana, porque aunque se fue por dinero, Íñigo admite que extraña al Barça más de lo que muchos imaginan. Puedes cambiar de liga, de país y de salario, pero hay nostalgias que viajan contigo. Aunque Íñigo Martínez está viviendo una etapa cómoda en Al Nasser, él mismo reconoce que echa de menos al Barça, a la ciudad y a la dinámica del vestuario. No es una despedida fría, es una herida suave que sigue ahí. Y esta confesión cambia por completo la lectura de su marcha. No se fue porque quisiera irse, se fue porque el fútbol moderno lo empujó. Para el aficionado blaugrana, escuchar que un jugador que ya no está aún siente cariño es un golpe dulce. Es como decir, te fuiste, pero te importaba. Para los jugadores, la realidad emocional es distinta a la que vemos los fans. Pueden ganar millones y aún así sentir que dejaron algo atrás. Piensa en Marc, un joven culé en Badalona. Recordaba a Íñigo liderando la defensa en noches difíciles de liga. Cuando escucha al central decir, he disfrutado muchísimo mi tiempo en Barcelona, la rabia se desarma y se convierte en una mezcla de respeto y tristeza. O imagina al propio Íñigo en Riad, revisando un partido del Barça por televisión sin querer sonreír. Esas cosas no las compran ningún salario. Pon un blaugrana si alguna vez has dejado un lugar pero seguías pensando en él. Ahora ponte en su piel. 34 años, una oferta irrepetible, una familia que depende de ti. ¿Qué harías tú? Pero más allá de sentimientos, hay una pregunta que retumba en Barcelona. ¿Qué deja Íñigo en el campo y quién puede tomar su lugar? Lo que más pesa no es su marcha, sino el hueco táctico y emocional que deja atrás. Íñigo Martínez no solo aportaba experiencia, era un líder silencioso, un central que equilibraba al equipo, que corregía, que ordenaba. Su salida deja un vacío que el Barça no puede rellenar en el mercado porque simplemente no hay dinero para fichar a un sustituto del mismo nivel. Por eso la mirada se dirige ahora hacia adentro. Gerard Martín, el canterano que empezó a ganar protagonismo bajo Hansi Flick, aparece como la apuesta más realista. Para el aficionado, esto tiene dos caras: miedo a perder seguridad atrás y orgullo de ver que la Masía vuelve a ser respuesta, no eslogan. Cada vez que falta dinero, vuelve el ADN. Imagina a Pau, un fan de 19 años en el Eixample,
que nunca vivió los años dorados de Puyol o Piqué emergiendo desde abajo. Ahora mira a Gerard Martín y piensa, quizás este sea nuestro próximo paso adelante. Mientras tanto, los veteranos culés comentan en los bares. Íñigo era un seguro, pero si no podemos fichar, que juegue uno de casa. Dime en comentarios, ¿confiarías en la Masía para reemplazar a Íñigo? ¿Sí o no? Antes, estabilidad, veteranía, liderazgo. Después, incertidumbre, juventud, oportunidad. Y ahora viene la reflexión que lo une todo. ¿Qué define al Barça cuando el dinero no alcanza? Y es ahí, entre carencias y esperanza, donde nace el verdadero significado de esta historia y nos prepara para el cierre. Al final, esta historia no va de un fichaje, sino de dos verdades que conviven, aunque duelan. Por un lado, Íñigo Martínez tomó una decisión que casi cualquier profesional tomaría: 20 millones por temporada, estabilidad para su familia y un contrato que el Barça, por su situación financiera, simplemente no puede igualar. Pero está la parte que pocos jugadores admiten públicamente. Extraña al Barça, extraña Barcelona y reconoce que vivió ahí uno de los periodos más felices de su carrera. Estas dos realidades no se contradicen, describen perfectamente el fútbol moderno. Para el aficionado culé, esto deja una mezcla compleja, un adiós que duele, una comprensión que llega tarde y una esperanza que aparece en forma de jóvenes que suben desde la Masía. No es traición, no es romanticismo, es el choque inevitable entre identidad y economía. Piensa en ese seguidor que ayer estaba enojado y hoy dice en voz baja: lo entiendo, ahora toca mirar adelante. Si quieres entender cómo el Barça puede reorganizar su defensa y quiénes son los nombres llamados a tomar el relevo, te invito a ver el siguiente video del canal, porque esta historia no termina con un adiós, sino empieza con una nueva responsabilidad para el futuro del Barça.